Ahora bien, están ahí. Bueno, artículo 3. ¿Cómo hay que amarlo a Dios? Como bien sabemos, la enseñanza de Cristo, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, con todo el pensamiento, con todo. Entonces vamos a dilucidar o especificar qué significa esto, todo. Como que amarlo a Dios. Y al prójimo como uno mismo. Y agreguemos y todas las criaturas, porque todo obra de Dios, ¿no? Si amamos a Dios, amamos la obra de Dios, ¿no? Por eso San Francisco, el famoso San Francisco, tiene el cántico de las criaturas, porque todas las criaturas dicen hermano sol, hermana luna, hermano fuego, hermana muerte, hermana todo, porque todo viene de Dios, como igual que nosotros. En el sentido más literario, poético de San Francisco, pero es verdad, ¿no? Hay que amar todas las criaturas y amar a Dios por sobre todo. Ha de ser amado Dios con caridad por sí mismo, esa es la pregunta. ¿Por qué? Buen día. Amarlo así en sí mismo o por otro. Primera objeción, escribe San Gregorio: por las cosas que conoce el alma, ahí aprende a amar lo que desconoce. Aprende a amar lo que no conoce. Lógicamente, en todos los ámbitos de la vida, vamos de lo conocido a lo desconocido. Como cuando íbamos a la escuela, cuando yo era chico, usamos un contador, un ábaco, ¿se acuerdan? Sí. Porque es lo más conocido, las bolitas de colores, 1, 2, 3, 4. Ahora no, ahora van de lo desconocido a lo desconocido. Pero para aprender mejor, de las bolitas de colores hacia los números, porque el número ya es una abstracción mental, es un grado de abstracción, las matemáticas. Y la abstracción quiere decir algo que todavía no lo conozco, que lo voy a conocer después. Por eso, primero de lo conocido, las bolitas de colores. Para aprender a amar, se aprende a amar lo que se desconoce. O sea, que en lugar de procede, habría que poner se aprende. Se aprende. Sí. Sí. Se aprende a amar lo que desconoce. Ahora bien, por desconocido entiende San Gregorio las cosas invisibles y divinas, y por conocido entiende lo sensible. Por tanto, Dios ha de ser amado por otras cosas. Tiene razón, es una objeción, acuérdense, mitad verdad, pero mitad falsa. Con trampa. Porque sí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Primero, bueno, porque nosotros de chiquitos, nuestras mamás nos enseñaban la religión. Pero pongámosle uno que ha crecido en el ateísmo, por la observación de las criaturas, llega a la conclusión de Dios. Segunda objeción, el amor sigue al conocimiento, y Dios es conocido por otra cosa, lo mismo, ¿no? Ya que el entendimiento, la razón humana, el conocimiento humano, conoce lo invisible de Dios a través de las criaturas, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. En consecuencia también es amado por otras cosas, y no por sí mismo. Son argumentos falaces que ya vamos a ver. Tercera objeción, la esperanza engendra la caridad. Y la expresión de San Agustín dice, la primera carta, su comentario de San Agustín, la primera carta de San Juan, el temor produce la caridad. Pues bien, la esperanza espera alcanzar algo de Dios. Eso ya es falso, ojo. La esperanza espera alcanzar a Dios, no algo de Dios. Y el temor rehuye lo que Dios puede infligir, dice los castigos de Dios. Parece pues que Dios ha de ser amado por el bien que esperamos y temido por el mal
que tratamos de que no llegue. Por tanto, Dios no ha de ser amado por sí mismo, parece. Pero, ya vamos a San Agustín sobre la doctrina cristiana. Contra esto, si el argumento de la autoría y San Agustín, en realidad San Agustín está hablando de la vida eterna. En el cielo, dice, vamos a gozarla. Pero la palabra que usa, frui, quiere decir, como una vez le explicamos, ¿no? En el árbol frutal, ¿qué esperamos? El fruto. Es lo último. Cuando llega primavera, echa hojas, los brotes de hojas, flores, y después hay que esperar un tiempito, unos meses, llega el fruto. El fruto lo comemos. El fruto maduro, no verde. Como cuando yo trabajaba en la cosecha, cuando era chico, y cosechábamos las peras, manzanas verdes, y no las comíamos. Pero había un árbol que maduraba antes, y cuando llegábamos al campo a trabajar estaban bien maduras, y ahí comíamos todo. Frui es eso, esperar al final que va a llegar lo mejor. Frui, en latín, viene de fruto. Fruición, ¿no? Acá traduce gozar, pero el gozo que llega, el gozo que alcanzamos cuando hemos llegado al final, a la meta. O cuando corremos una carrera y llegamos primero, llegamos a la meta. Y ahí está la alegría, el festejo y todas las cosas. ¿Y cuál es la meta? Dios. Por eso dice, en castellano decimos gozar de Dios, pero hay que decir fruir a Dios. Gozar de Dios como el fruto que estábamos esperando y que al final lo alcanzamos. Y que dice San Agustín, es el gozo de la verdad divina. El gozar la verdad divina es el fruto. El fruto de decir tantos años que esperamos. Porque los árboles todos los años dan fruto. De la primavera al fruto pasarán, pongámosle, 5 meses. Pero hay que esperar muchos años, 60 años, 70, 80. Y cuando lleguemos, vamos a disfrutar la verdad divina. Pues el gozo, gaudium de veritate, el gozo por la verdad divina. Entonces dice, gozar, fruir, disfrutar, consiste en estar amorosamente en otro por sí mismo, estar en Dios. No solamente conocerlo, sino estar en Dios. Y por eso, acuérdense, como dice San Dionisio, lo dice del obispo, pero vale para todos también, ¿no? La unión con Dios consiste en estar en Dios, nosotros estar en Dios y Dios estar en nosotros. La mutua inesión, o el mutuo estar el uno en el otro. Ese es el fruir, el disfrutar. Y en el mismo libro dice que hay que fruir, gozar de Dios. Disfrutar, más que gozar, si quieren corríjanlo. Por tanto, Dios ha de ser amado por sí mismo, porque en el cielo no hay otra cosa más que Dios. Están los ángeles, los santos, pero vamos a ver después. Claro, porque vamos a fruir también, disfrutar la presencia de la Santísima Virgen. En Dios, no fuera de Dios. Todo en Dios. Porque en el cielo todo está en Dios. No está fuera de Dios. Y por eso vamos a disfrutar de todo. De toda la gente que está en el cielo. En el infierno no hay fruit. Es como cuando falta poco para la cosecha y cae una helada y se quema toda la fruta y no sirve más que para tirarse a los chanchos. Es el infierno. Se frustró el fruto por falta de caridad, de amor a Dios, y entonces no queda más que los chanchos en el infierno. Y la fruta, si uno quiere comer la fruta quemada por la helada, es áspera, está verde, no maduró, y bueno, tienen así, no sirve, ¿no? Por ahí los mendocinos se sidran con la fruta que no sirve para manzana.
pero no llega a madurar, es decir, no se alcanza el bien que buscábamos equivocadamente y se alcanza al diablo, el infierno, ¿no? Entonces, en vez de haber disfrute, hay no frute, o no sé cómo decirlo, ¿no? El llanto y la tristeza, dice aquí. Respuesta: ¿por qué? La palabra propter, ¿no?, implica relación con alguna de las causas. ¿Por qué hay que amar a Dios o por qué no hay que amarlo a Dios? Nosotros en castellano se usan por, En muchos sentidos claro, distintos. en muchos sentidos. Claro. Y en latín el per es propter. Claro, acá es propter. Aquí es propter. Propter, sí. Con motivo, con tal motivo, con motivo de tal cosa, amar a Dios. Implica relación con alguna de las causas. Pero hay 4 géneros de causas: causa final, causa formal, causa ofreciente y causa material. Y esta última se reduce también a la disposición material, que es causa, no es causa así, de un sentido absoluto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que construir un edificio, están los ladrillos. Los ladrillos serían la causa material. Pero viene un camión volcador y tira 50.000 ladrillos. Y hay un montón de ladrillos, así una pila de ladrillos gigantes que no sirven para nada, por ahora. Hasta que llega el arquitecto y dice: no, estos ladrillos van así, así, así. El arquitecto es la causa eficiente, junto con los albañiles, el maestro mayor de obras, el capataz, los electricistas, ¿no?, los plomeros y los techistas, los yesistas, y todos son las causas eficientes, presididos por el arquitecto, que es la causa eficiente principal, ¿no?, que sería Dios. La causa final: ¿para qué queremos este edificio? Bueno, vamos a hacer un colegio, o vamos a hacer un hospital, vamos a hacer un convento, o vamos a hacer una perrera. Entonces, como los fines son diferentes, son diversos, la causa formal, es decir, la formalidad propia del edificio es distinta de la formalidad de una perrera. Son todas habitaciones chiquitas, porque los perros no son tan grandes. Con 50 habitaciones chiquitas así, ¿no?, sin baño, porque los perros no van al baño. En cambio, si es un hospital, tiene que tener habitaciones limpias, pintadas de blanco, porque el blanco se nota más cuando está sucio, ¿no? Y tiene que tener ascensor grande para las camillas, ascensor chico para las personas, ¿sí? Es distinta la formalidad del edificio, porque el fin es distinto. Y si es un convento, tiene que tener una formalidad adecuada a la vida contemplativa, y no a cualquier cosa. Tiene que tener un claustro, la iglesia, lugares adecuados para la vida religiosa. Si para y un convento tiene grande, porque si hay 40 frailes, tiene que haber 40 celdas, habitaciones. Pero para una familia, con que haya 3, 4, 5 habitaciones, está bien. Porque en mi casa somos 9 hermanos, más mi papá y mi mamá, más una tía, más mi abuela. Había como 8 habitaciones y 3 baños y una cocina grande. Y bueno, porque éramos muchos. Entonces la finalidad me va indicando cuál tiene que ser la formalidad del edificio. Entonces, causa final, ¿qué es lo que buscamos? Causa formal, la adecuación de los elementos para que sirva a este fin. Causa eficiente, ¿quién lo hace? Y causa material, ¿con qué elementos contamos para hacer esto? Y también la disposición material, porque yo le puse el ejemplo de un edificio, pero en la cuestión moral de la persona, la causa material no es el cuerpo de la persona, es la disposición física, psicológica y espiritual que tiene la persona para hacer tal cosa. Por ejemplo, para ser violinista,
hay que tener dedos ágiles y fuertes. Tiene algo que ver con la identidad. Con la identidad de la persona. Por eso, vieron que se estudia la quiromancia, adivinar por la forma de la mano. Entonces, si uno tiene dedos largos y fuertes, puede ser pianista o violinista. Si tiene dedos cortitos así, no sirve para nada, que se diga otra cosa. Porque la disposición de las partes, en este caso del cuerpo, y psicológicamente, o anímicamente, si uno, la actitud psicológica o anímica, si uno es medio sordo de un oído y del otro más o menos, no puede ser violinista, por más que tenga dedos buenos. Y espiritualmente, acá en relación con Dios. Es decir, la causa material también dice la disposición material, cómo estamos preparados para obrar en el ámbito moral, espiritual. Entonces, por ejemplo, para rezar el rosario, bueno, necesito un rosario, muy bien, pero además tengo que tener devoción. Es una disposición del alma, la devoción, con la cual yo puedo rezar el rosario. Muy bien, una cosa debe ser amada por otra, según estos 4 géneros de causa. Según la causa final, queremos el remedio, la medicina, las pastillitas, para alcanzar la salud. Es la causa final la que determina qué pastilla hay que tomar. Porque si yo ando mal del hígado, tengo que tomar hepatalina. Y si tomo bicarbonato o si tomo colirio, no me curo del hígado. Según la causa formal, amamos al hombre por su virtud, porque por la virtud el hombre es formalmente bueno y por tanto amable. Si la bondad de la persona, así como decíamos del edificio, ¿no? La formalidad, como vamos armando el edificio para que sea un buen convento, o una iglesia, o una escuela. Que las virtudes, la vida virtuosa, es lo que hace al hombre bueno y hace que pueda obrar bien. En cambio, ustedes saben que está de moda hablar de los valores. Los valores es como si dijéramos la diferencia que hay entre la teología, la ciencia teológica y los libros. Los libros no tienen vida. La ciencia teológica es algo vivo. Entonces, los valores son como un libro que te habla de cómo hay que portarse bien. Pero con un libro no se nos gana si no nos portamos bien. Virtudes son, entonces, la causa formal de la bondad de la persona, son las virtudes que tengo. Es decir, el hábito espiritual, el psicológico, de que quiero ser bueno. Y entonces quiero ser prudente, quiero ser justo, quiero ser humilde, quiero ser misericordioso, quiero ser caritativo, etc. Esa es la virtud y eso es lo que me hace bueno, normalmente. Y por eso me hace amable. ¿Y tu vida con tu vida? Entonces, aunque uno fuera bueno, tiene la disposición, todavía le falta portarse bien. Así como decíamos en la musicalidad como virtud estética, Mozart, un gran genio de la música, tenía esa virtualidad, esa formalidad, pero buen músico, muy buen músico, y por eso es amable musicalmente hablando. ¿No que el ser humano ya viene con esa... Ya viene, algunas cosas son dadas por Dios, algunas virtudes o formalidades las pone Dios como una vocación en cada persona, y otras hay que estudiar o practicar. Según la causa eficiente, amamos a algunos porque son hijos de tal padre. ¿Quién lo engendró? Fulano de tal. Entonces, muchas veces pasa, ¿no es cierto? Bueno, porque yo soy hijo de mi padre Armando Rossi, ¿no? Entonces los amigos de mi padre, a mí me querían mucho. Y no me conocían, pues me habían conocido, no me conocían. Pero como yo era hijo de mi padre, los amigos de mi padre me querían a mí, por la causa eficiente. Según la disposición, que decíamos,
se reduce al género de la causa material, a disposiciones anímicas en este caso, ¿no? Decimos que amamos algo por aquello que nos dispone a amarlo. Por ejemplo, los beneficios recibidos. Claro, si me dieron plata, yo voy y agradezco. Me dieron plata. Me regalaron un libro, me regalaron una casa, me regalaron no sé qué. Entonces yo agradezco. Siento esa inclinación a amar de alguna manera, ¿no?, a fulano de tal porque me dio un beneficio. Si bien después que comenzamos a amar, entonces ya no amamos al amigo por los beneficios y por la plata, sino por su bondad, por su virtud, dice. ¿Por qué? Porque si me dio plata, que eres un cretino que me da plata para dominarme y para después exigirme otras cosas, ¿no?, entonces no lo amo, trato de escaparme, me quedo con la plata. Pero me escapo porque no es que me ama, sino que me quiere usar. Por eso dice que me dé plata, ese beneficio, es algo que predispone a amar, pero todavía no es amar, es causa material. Predispone, y cuando veo que fulano de tal, que me dio plata, es una buena persona, entonces sí, ya lo puedo amar. Pues bien, respecto a Dios, ¿hay que amar a Dios por sí mismo o por otras cosas? Respecto de la causa final, Dios es el fin último de todas las cosas. Es decir, por ejemplo, ¿no?, yo me consagré a la Santísima Virgen María para consagrarme a Dios, porque la Virgen María es un punto intermedio entre mi vida y Dios. Pero Dios no es un punto intermedio, el punto final, la causa final de todos los amores, de todos los amores. Por eso, puesto que Él mismo es el fin último de todo, por tanto, no podemos amarlo a Dios como a veces hacemos en realidad. Usamos la religión para otras cuestiones, para otros beneficios, ¿no? Puede ser, ¿no? A mí me pasa muchísimas veces, ¿no?, que me encuentro con gente en la calle que me quiere pedir plata, ¿no? Pero antes de pedirme plata, me dice: padre, yo fui monaguillo cuando era chico, conocí al padre tal y al padre tal otro, ¿no? Y soy muy católico, no tiene 10 pesos. Usar la religión para otro fin es un desorden y puede ser pecado, ojo, a veces no, a veces nada, no sé nada. Pero porque Dios es fin de todas las cosas, el fin último de todo. Y lo mismo en la política, a veces pasa, ¿no? En la política hay políticos politiqueros, ¿no? Y entonces van a misa, van en primera fila y comulgan 5 veces y todas las cosas para salir en los diarios. O van al Papa, ¿no? O como decía una, que no digo quién es una, hacía hacer misa en su casa. Entonces saca la foto del diario, en la casa de fulana de tal, está el cura, una cruz así, usar la religión para otros fines. Y eso está mal, es un desorden, porque la religión sin Dios no es el fin de todas las cosas, el fin último de todas las cosas, ¿no? Y entonces hay que usar la política para llegar a Dios, y no a Dios para llegar a la política. Es distinto, se tergiversa. Porque Él es el fin último de todas las cosas. Tampoco es informado por otro para ser bueno. Informado quiere decir la formalidad de la bondad de Dios no la recibe de otro. En cambio nosotros, para ser buenos, tuvimos una mamá buena que nos enseñó, y a veces nos dio un chirlo, o varias veces, digamos, ¿no? Pero nos enseñó: nene, portate bien. Necesitamos otro que nos informe, sino que nos dé la formalidad de las virtudes en todo. Para aprender música también hay que tener un maestro de música, que él sabe música y yo no sé. Yo tengo buen oído, pero me faltan muchas cosas. Te voy al profesor, ¿no?, para el conservatorio musical, y recibo esa forma musical, cultural, psicológica. En cambio, la bondad de Dios no la recibió de nadie. Al contrario, dice, puesto que su propia sustancia es su propia bondad.
En cambio nosotros no. O sea, yo soy una persona humana y no por eso soy bueno. Ojo, soy malo. Pero podría ser bueno. Y parece que educarse, pelear, rezar. En cambio Dios, esencialmente o sustancialmente, ¿no?, es bondad, que hace ejemplarmente buenas todas las cosas. Es decir, que Dios, y acá agregamos, es causa ejemplar de la bondad. Todas las criaturas son buenas porque reciben de Dios la bondad. Y no hay ninguna criatura que sea buena si no es porque Dios le ha dado bondad. Y cuanto más Dios ha dado bondad a una persona, más buena la hizo. Y eso, como dice Cristo en el Evangelio, creo que el día de ayer, en la casa de mi Padre hay muchas moradas distintas, muchas habitaciones, muchas diferencias de una a otra. Como pone Santa Teresa, las moradas del castillo interior. Hay diversidad de grados de bondad, según cómo Dios infunda en fulano de tal su propia bondad en la persona. Entonces, bueno, la Santísima Virgen María es la más buena de todas, porque Dios derramó sobre ella más bondad que en todos. Hay que hacer una gracia. Una gracia, casi una gracia de Dios, no es por esfuerzo nuestro. La Virgen María no tuvo pecado original y no fue por el esfuerzo de ella, sino por una gracia de Dios, que la quiso hacer santa desde el primer instante de la concepción humana. Hay que ir cultivando una relación. Bueno, pero eso, a lo que voy es que eso viene de Dios, antes de que nosotros hagamos algo. Viene de Dios. Por eso dice Dios, la bondad de Dios, que es la sustancia divina, hace ejemplarmente buenas todas las cosas. Tampoco recibe de otro su bondad como causa eficiente. No hay otro que lo haga bueno a él. No hay una mamá de Dios. O sea que todos reciben la bondad de Él. Él es causa eficiente. Causa ejemplar significa que somos parecidos a Dios. La causa ejemplar es como el papá y la mamá tienen un hijo. Y ese hijo se parece a sus padres. Dice parecido, lo llama acá causa ejemplar, ¿no? O modelo en base al cual se hace el hijo. Entonces, sería la causa formal que había en es la primera causa formal que se usa, digamos así, como modelo para la criatura. La misma causa formal, en este caso la bondad divina, es el modelo o el ejemplo para la bondad humana. Y todos nos parecemos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Ya mis abuelos no sé, ¿no? Pero a los abuelos también nos parecemos, ¿no? Porque hay una ejemplaridad física, psicológica, cultural, y en Dios la misma bondad, la misma formalidad buena que tiene Dios en sí mismo, sustancialmente, es el modelo en base al cual Dios nos hizo a nosotros. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sobre el cuarto modo después, ¿y a qué viene? Entonces dice, claro, Dios no puede ser amado por otra causa final, por otra causa formal, por otra causa ejemplar o por otra causa eficiente. No, Él es. Pero la causa material ya cambia. En el sentido de que algunas cosas que no son Dios nos disponen, nos preparan a progresar en el amor. Y aquí sí, amamos a Dios por otras cosas. Y está bien, porque somos así. Pero no porque seamos malos, sino porque somos criaturas. Y no podemos. Fíjense, ¿no? Yo estoy hablando acá de la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad de Dios? No sé, yo no sé, y nadie sabe. Pero vemos en las criaturas personas buenas, personas muy buenas. Ahí se pone de manifiesto Dios. Y ahí se pone de manifiesto efectivamente.
Entonces sí, descubrimos la bondad de Dios porque hay personas muy buenas. Entonces, ese que yo descubrí que hay personas muy buenas, dice, es la disposición, o la material, la causa material, digamos, para amarlo a Dios. Por eso amamos a Dios por sus beneficios. Pero ojo, un momentito, porque Jesucristo, cuando dio de comer a 5.000 hombres judíos, después estos 5.000 hombres, entusiasmadísimos por el pan milagroso, buscan a Cristo. Dice, no, vosotros me buscáis porque comisteis pan. No, se acabó el asunto. Acá ya se acabó el pan. Ahora estoy yo, el pan de vida. ¿Se dan cuenta? De Dios los prepara, predispone el alma. Claro, a un nivel más perfecto. Por eso dice, sí, los milagros de Cristo, que hizo milagros, incluso quejándose hizo milagros, ¿no? Porque los apóstoles los eran muy pesados, y Cristo se queja, y les hace el milagro igual. ¿Por qué? Porque ese hacer el milagro es para motivarlos, o disponerlos, como pone acá, motivarlos a amarlo a Él. Porque nosotros, sí, Dios es el mismo amor absoluto, infinito y en persona, y no lo podemos captar así. Entonces lo vemos, como dice San Pablo, ahora vemos como por medio de un espejo. ¿Se acuerdan que vimos eso muchas veces, no? Y el espejo no es Dios, el espejo es un vidrio. Y la figura que está en el espejo no es Dios. No le puedo dar un beso al espejo, porque queda marcado los labios y nada más. Y no le di un beso a Dios. Le di un beso a un vidrio y a una imagen fantasmagórica, por decirlo de una manera, ¿no? Pero verlo a Dios a través del espejo predispone el ánimo a amarlo a Dios, ¿no? O los milagros, dice, bueno, basta del pan milagroso, ahora estoy yo, el pan de vida. Los beneficios o los premios esperados también, porque dice, bueno, voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar para vosotros. Un lugar en el cielo, sí. En la casa de Dios, sí. No afuera de la casa. Entonces ya dan más ganas de irse al cielo. La misma bienaventuranza siempre es un premio en el cielo. Que eso, claro, excita para alcanzar ese premio. Claro. Y las 8 bienaventuranzas, las 8 que hablan de premios distintos, ¿no? En definitiva servir las 8 a Dios, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, porque ellos verán a Dios, porque alcanzar la misericordia, Dios. Ahí está el misterio. El misterio de la fe. Pero también dice las penas y los castigos que Dios también promete. No es que Dios, o sea, Dios no es policía. Dios es un padre. Entonces el policía te castiga para meterte preso. En cambio tu padre te castiga para que sea bueno. Entonces Dios también promete castigos, porque dice el juicio final, ¿no? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, etc. Y a los otros malditos al fuego eterno, porque no me dieron de comer. Porque no tuvieron misericordia, al fuego eterno. Pero Dios también, como Dios sabe que somos duros de corazón y no queremos ser buenos, porque ser bueno es difícil. Ser bueno implica renunciar a muchas cosas lindas, y ser bueno significa muchas cosas que no me gustan. Entonces, bueno, si no querés por las buenas, por las malas. Entonces las penas que promete Dios y que intentamos evitar para poder llegar al cielo. Y les iba a leer algo de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, libro 1, capítulo 5. Está hablando de la noche oscura de los sentidos y dice cómo debemos mortificar el apetito, el deseo, el afecto, mortificar el afecto en todas las cosas. Porque todas las cosas son cosas, valga la redundancia, y no son Dios.
Entonces, debemos amar a todas las cosas por Dios. Y no amar a Dios para tener todas las cosas. Es distinto. Incluso, pensemos en las personas, ¿no? Muchas veces cita San Juan de la Cruz que el amor a los familiares tiene su peligro. ¿Por qué? Porque uno muchas veces prefiere a la mamá antes que a Dios. Es decir, que por no desagradar a la mamá, por quedar bien con la mamá, puede cometer un pecado y ofender a Dios. Puede pasar, porque lo humano es así. Y a mi mamá la veo y a Dios no lo veo. Entonces, por ejemplo, supongamos un caso, ¿no? Mi mamá, supongo que es evangelista, y entonces no le gusta que yo vaya a misa los domingos, supongamos, ¿no? Entonces yo no voy a misa para no desagradar a mi mamá y desagrado a Dios. Eso puede pasar, y en otras cosas también, ¿no? Y después cualquier persona, ¿no? Porque uno se hizo religioso en un convento, en una orden religiosa, por Dios. Podría haber sido por otros motivos, por plata, porque los curas siempre tienen plata. Como decía mi abuelo, yo estaba en el liceo militar, en la secundaria, ¿no? Y a veces iba a visitar a mi abuelo y iba de uniforme. Y me decía, los curas y los militares siempre están en el candelero, siempre andan bien. Estaba contento porque yo era militar, porque era cadete nada más, ¿no? Contento porque yo iba a estar bien, iba a tener muchas ventajas sociales, igual que los curas. Entonces yo decía, bueno, o dice, bueno, voy a ser abogado porque los abogados cobran el 20% de los juicios, de las herencias y todo, ¿no? Una, como se dice, una segunda intención equivocada de hacerse religioso por eso, o porque esta orden religiosa, los dominicos, ¿no?, es tan famosa, es tan importante, y hay tantos sabios, ¿no? Y hay obispos dominicos, y yo quiero llegar a ser obispo. Y ahora que el Papa es jesuita, me hace jesuita, a ver si soy la Papa también yo. Elegir alguna obra de Dios, en este caso la vida religiosa, por otros motivos que no son Dios. O como me acuerdo un connovicio mío, y hace 40 años, todavía me acuerdo, ¿no? Y yo me hice religioso porque quiero vivir en comunidad. Y después dejó, si se pasó el clero secular, dejó todo. ¿Y dónde está la comunidad? Es una falsa elección. Yo quiero ser religioso porque quiero vivir con Dios. De manera, en esta modalidad, en otra modalidad, el fin o finalidad es Dios. Si no es Dios la finalidad, entonces es falso. Porque muchas veces en la vida religiosa uno tiene que estar solo, aunque uno reza en comunidad con otros frailes, pero hay que rezar solo, ¿no? Y estudiar solo, y muchas cosas de la soledad con Dios, no sin Dios. Pero San Juan de la Cruz dice, claro, a veces tenemos el apetito, el afecto, la inclinación hacia muchas cosas buenas, hablando de cosas buenas por supuesto, más que a Dios. Es necesario mortificar el apetito en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el amor hace igualdad y semejanza entre los que se aman. Entonces, todas las cosas buenas y las personas, hablando de personas, las personas buenas con las cuales uno se rodea, me ayudan a ser bueno, es verdad, pero no son Dios. Y Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y por tanto, hay que amar a las personas buenas, sí, las personas que están con Dios, para yo estar mejor con Dios. La finalidad. Por tanto, hay que vaciar el apetito, sí, los afectos, de todas las cosas naturales y de las sobrenaturales también. Lo que en otros autores se llama el desapego afectivo, de las cosas buenas, por supuesto de las cosas malas totalmente, ¿no? Pero las cosas buenas, ¿por qué? Bueno, porque por ejemplo a mí me hace falta plata,
para publicar un libro. Y no tengo plata. Me agarra desesperación. Bueno, pero no tenga desesperación, porque si Dios no me manda plata, no me manda, chao, se acabó. El desapego es así. Es lo que Dios quiera para mí. Y yo quiero estar con fulano, con este fulano que es amigo mío y hace mucho no lo veo. Y le quiero dar por teléfono y no anda el teléfono, no puede comunicar. Bueno, el desapego es así. Las personas buenas y amigas, está bien, también están desapegadas, subordinado todo a Dios. ¿Y las cosas sobrenaturales? Claro, por ejemplo, la misa. Porque dice, bueno, padre, me voy a confesar porque no estuve un mes sin ir a misa. ¿Por qué? Estuve internado, en estado de coma. Y bueno, Pero no fue voluntario. no fue voluntario. Pero le pongo otro ejemplo. Yo voy a misa todos los días, como alguna vez les he comentado, ¿no? Me escapo del trabajo para ir a misa. No, y tengo horario de trabajo. Tengo que ser fiel en eso. Y día de semana no es obligación ir a misa. Aunque la misa es buena, lógicamente. Pero tengo que estar desapegado de la misa. Porque en la misa está Dios actuando. Pero la misa no es Dios. La misa es una ceremonia dentro de la cual actúa Dios. Entonces yo quiero estar unido a Dios. Y para estar unido a Dios, la misa me ayuda. Pero igual puedo estar unido a Dios sin misa. Ahora no estamos en misa. ¿Y estamos con Dios? Sí, supongo. Porque si vivimos en la gracia santificante, estamos unidos a Dios, aunque no estemos en misa. Y es una de las cosas más importantes que existe en la misa, evidentemente, pero más importante es Dios. Cuando se plantea el tema si uno está en pecado mortal. Ah, padre, pero yo tenía necesidad de comulgar, fui y comulgué. No, usted no tiene necesidad de comulgar, tiene necesidad de arrepentirse de sus pecados, no de comulgar. La comunión no es necesario comulgar, es necesario arrepentirse y estar unido a Dios. Eso sí es necesario, totalmente, absolutamente. Un poco como aquello de si llevas la ofrenda al altar y te acuerdas que tienes que tu hermano tiene algo en contra tuyo, no presente, claro. Reconcíliate con tu hermano y después, Dios, más bien claro, más que el otro que es una ceremonia, que es la caridad, en este caso con tu hermano, y sobre todo con Dios. Pero las ceremonias son ceremonias al final, buenas, santas y todas las cosas, no son más que ceremonias. Entonces si yo no puedo comulgar, no comulgo, chao. Porque no es necesario comulgar, y si es necesario arrepentirse, la conversión. Fíjense, como muchas veces he dicho, Cristo nunca dice que hay que ir a misa, pero siempre dice que hay que arrepentirse y convertirse. Siempre dice eso, y no dice que hay que ir a misa. Renunciar, dice, claro, cuando Dios les dio el maná a los judíos en el desierto, a los hijos de Israel, hasta que les faltó la harina. Dice, Dios no les dio el maná hasta que les faltó la harina que habían traído de Egipto, dando por esto a entender que primero conviene renunciar a todas las cosas, porque este manjar de ángeles, el maná en el desierto, ¿no? Es el pan de los ángeles, lo llama, ¿no? No conviene al paladar que quiere aún tomar el sabor del pan de los hombres. Por eso cuando Cristo hace el milagro de los panes, dice, vosotros me buscáis por el pan milagroso, pero no, acá hay otro pan, que es más pan que el milagroso, y más pan que el maná, que era un pan de los ángeles, que soy yo, el pan de vida. Si renunciar a todas las cosas buenas, no dice suprimir, renunciar, que es distinto, porque hay muchas cosas buenas que hacen en la vida humana y cristiana. Si no hubiera ladrillos, no podemos hacer un templo. Pero si no hay templo, igual podemos rezar. Porque Dios está, como dice Cristo a la samaritana, no, ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, aunque no haya ladrillos, pero si hay ladrillos, hay templo. Y
y si hay templo podemos rezar, y si no hay templo también podemos rezar. Pues renunciar a todas las cosas buenas, humanas, naturales y sobrenaturales para Dios. Renunciar no significa suprimir, acuérdense, sino bien usar. En pos de la gloria de Dios. Y no solamente se hace incapaz del Espíritu Divino, el alma que se detiene y apacienta o se goza en otros gustos extraños a Dios y las criaturas, más aún enoja mucho a Dios, a la majestad divina, los que pretendiendo el manjar del Espíritu, que es la unión con Dios, no se contentan solamente con Dios, sino que quieren otras golosinas, porque Dios es medio seco. Nosotros queremos condimento, chimichurri. Y Dios no usa chimichurri. Dios es el manjar puro y perfecto, como dicen los ecologistas, ¿no? Los vegetarianos. Quieren entremezclar con el amor a Dios el apego y afecto, afición, apego a otras cosas buenas, siempre descripción de cosas buenas, ¿no? Por eso dice, si supieren los espirituales, ¿sí? los que intentamos unirnos a Dios, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu pierden por no querer ellos terminar de levantar el apetito de niñería, dice. Es decir, cosas buenas pero infantiles. Cuando íbamos a la escuela, cuando nos tocaba estudiar el teorema de Pitágoras, que no entendimos nada. ¿Por qué no volvemos al primer grado? Que hay que ser 1 más 1 igual a 2, más fácil. Levantar, dice, el apetito, el deseo, el gozo, de niñerías, de cosas más fáciles. Y fíjese, él las llama niñerías porque muchas veces caemos en un infantilismo. Es decir, cuando nos apegamos a personas, no por amor a Dios, sino por un apego bueno, pero que no nos lleva a Dios, eso quiere decir, ¿no? Lo llama niñería, nos infantilizamos. Y eso pasa mucho, y cuando uno llega grande, tiene 40, 50, 60 años, no es que es un niño en el sentido evangélico, es un niño que no ha madurado, porque para madurar hay que desapegarse de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de las personas, porque de las cosas materiales, bueno, es más evidente. Lo de las personas, desapegarse, que no significa suprimir la amistad, no, que sea una amistad desapegada, si no, no maduramos. Y por eso hace mucha falta en la vida humana y en la vida cristiana y en la vida religiosa hace falta mucha soledad, porque la soledad es una expresión muy difícil y muy doloroso del desapego virtuoso, digamos así. Es difícil, pero hace mucho bien, porque es tan distinto Dios a nosotros que, como decía antes, ¿no? Mi mamá es más visible que Dios. Y mi comunidad es más visible que Dios, es más evidente que Dios. Y Dios no lo veo. No solamente no lo veo a Dios, sino que cuando quiero rezar, me aburro, me duermo, me doy las rodillas. Leo el libro y me da sueño cuando rezo, porque a Dios no lo veo. En cambio, como a las personas, la comunidad sí los veo, charlamos, hacemos chistes, Es más fácil, pero es falso. Hasta que no levantemos el apetito de niñerías, no podemos elevarnos, ¿no es cierto?, hacia Dios, etc. En fin, etcétera, 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 etcétera. Léanlo después ustedes si pueden. Subida a Monte Carmelo, libro 1, capítulo 5. Todo el capítulo son Subida a Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz.
el desapego, que no es suprimir, sino amar para amar a Dios, de amar a las personas, amar a la mamá, al papá, amar a los enemigos, para mejor amarlo a Dios, amar la propia comunidad del convento, los frailes, la monja, la parroquia, amar los libros, porque están los bibliófilos, por ejemplo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, las obras completas de San Juan de la Cruz, y dicen, pero este libro está muy viejo, voy a comprar uno más nuevo. Y si lo que vale es lo que está escrito acá, no la encuadernación. Bueno, si les gusta que lo hagan, pero si les sobra plata, calor, no sé, ¿no? Pero yo tengo este libro hace muchos años, hace 40 años que lo tengo, y todavía no se rompió del todo, pero me es muy útil. Otro, en fin, amar para amar a Dios, para que me ayude, como dice, como causa material, como dispositiva, como disposición psicológica y afectiva, para amarlo a Dios. Entonces sí, amar a Dios por otra cosa, amar a Dios a causa de otro motivo, solamente en el caso de disposición material. Sí, porque todas las criaturas y todas las personas que Dios ha puesto a mi alcance, a mi alrededor, digamos, ¿no?, son para eso, para que yo me motive más, esté más dispuesto y nos ayudemos mutuamente a unirnos a Dios, a unirnos con Dios, a unirnos amorosos con Dios, llegar a Dios. Claro, son vínculos humanos que tienen que ser cristianizados, digamos, sobrenaturalizados, por el amor a Dios. Como dice el himno del trabajo, hoy es el día del trabajo, unidos por el amor de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Al pie de la bandera sacrosanta, juremos defenderla con amor, con honor. Bueno, A los niños tendrían que enseñarles ese manche. sí, interesante. Unidos por el amor a Dios. Entonces sí. Entonces la argentinidad, por ejemplo, tiene sentido ser argentino, unidos por el amor a Dios, para que la Argentina sea católica y honre a Dios, y dé gloria a Dios, etcétera, todas esas cosas. Entonces sí, tiene mucho sentido ser argentino. Que a ser de Boca está bien, pero no es importante, porque ser de Boca no es por el amor a Dios, es para ganar la Copa América. Bueno, está bien, pero hay que estar tan desapegado de Boca y más desapegado de River. Pero son cosas secundarias que uno no se va a morir ni va a vivir por Boca, pero por Cristo sí, ¿me cuenta? Y por la patria, para que la patria sea católica, sí, para que mi familia sea católica, sí, para que las escuelas sean católicas, sí. Eso sí, hay que morir, vivir y morir, porque todo es en orden a Dios nuestro Señor. Bueno, etcétera. ¿Alguna duda, más o menos? Una pregunta. Sí. ¿Por qué nadie sabe la bondad de Dios, el Hijo? Ah. Y porque no la vemos, entonces lo vemos en los hombres que son bondadosos. Claro. Yo me digo, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué nadie sabe la bondad de Dios? Dice por la muerte, porque no sabemos lo que es morir. Y acá viene esta pregunta, y dice, ¿cómo podemos ver la muerte en el otro? En este prójimo, que ver la muerte a él, y ese no sabe. Bueno. En los vivos, como templos blanqueados. Lo que pasa es que hay un conocimiento experiencial de la muerte que no lo tenemos. Y el que tiene el conocimiento experiencial de la muerte, esa no lo puede contar, porque está en el cajón. Pero algo nos da a entender ver un cadáver ahí muerto, ¿no es cierto? Frío, duro, la musculatura rígida, ¿no? Todo eso. Algo nos da a recibir lo que es morir, ¿no? Algo. Entonces lo mismo repetimos respecto de Dios. Algo de la bondad de Dios percibimos al ver la bondad de la persona, ¿no? Pero, digamos, en una proporción, una desproporción, mejor dicho, ¿no? Es así. Y todos los conocimientos
no llegan a descubrir totalmente lo que es lo que estamos investigando, digamos, ¿no? Siempre es una aproximación verdadera, ¿no? Pero no del todo. Hasta la cruz dice, consumado es. Claro. Sí. Todo está consumado, todo está realizado, todo se ha cumplido. Y él lo sabía. Y por eso dijo eso, ¿no? Pero nosotros percibimos algo, ¿no? Con respecto a esto del conocimiento de Dios a través de los hombres, bueno, hay un libro de San Cayetano, no del santo del trabajo, sino del obispo Cayetano, se llama De la analogía de los nombres. Y él dice que todos los nombres que nosotros le damos a Dios son por analogía. Entonces dice, nosotros vemos personas buenas, justamente, y decimos, bueno, Dios es así, pero es una analogía nada más, porque Dios es infinitamente bueno. Y vemos una persona que es justa, por ejemplo, o que es generosa, ¿no es cierto? Y vemos todo eso y decimos, bueno, Dios es todo eso, pero llevado a un nivel infinito. Es una analogía. Hay una proporción y una desproporción. Exacto. Por eso la clásica representación de Dios como un patriarca, porque, digamos, de cierta manera, para los judíos el patriarca era una especie de analogía con Dios, llevado después a la perfección máxima, es una analogía con Dios. El patriarca es el padre de todos los padres. Claro, y era quien Dios. administraba la justicia, quien guiaba la tribu, todo eso, y era bondadoso también, todo. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.